donde me imagino que cada uno de sus componentes ya es controlado por ustedes. Me refiero al asta, a los anillos, a los vértices, a los travesaños, a la cola, a cada uno de esos componentes. Finalmente entendemos que una tipografía es tremendamente compleja, por lo tanto haremos una ejercitación para entender de qué forma nosotros podemos llegar a crear una fuente tipográfica. Para ello, claro, existen un gran número de software eh, para crear fuentes, como FontForge, que es el con el cual vamos a trabajar nosotros. Hay otro muy bueno, se llama FontLab, pero la verdad es que FontForge, dentro de todos los formatos que existen, es bastante amigable, bastante sencillo y ciertamente nosotros vamos a trabajar asistido, y me refiero a que si bien con FontForge tú puedes editar y trabajar directamente y graficar tu glifo en particular, claro, para la gran mayoría de los diseñadores, como tienen más expertise con otro software que trabaja de forma vectorial, eh, Adobe Illustrator, entonces vamos a complementar estos dos software. En primer lugar, claro, ustedes pueden ir directamente a la página de FontForge y descargar en forma gratuita. Son software gratuitos para desarrollar las fuentes. Lo cargan y después de cargarlo, claro, vamos a partir abriendo el archivo y se nos despliega, obviamente, una interfaz que es bastante sencilla. Podemos ver esta grilla en toda su zona donde tenemos caracteres especiales, tenemos símbolos, tenemos mayúsculas, tenemos minúsculas, y en cada uno de ellos está asignada una casilla, un recuadro. Por ejemplo, si yo activo aquí en la letra mayúscula este renglón, inmediatamente verán que en la zona superior se me ha activado y me dice que está activo el carácter de la letra capital, vale decir la letra mayúscula, A. Yo podría hacer doble clic sobre esta superficie o simplemente, me es más práctico y directo, apretar Enter y se me abre, obviamente, esta caja de diálogo donde tenemos el área de trabajo de la letra capital A, donde podemos ver que efectivamente tenemos selección directa, tenemos zoom, tenemos un pincel, paneo, borrar, distancia, pluma, escalado, reflexión, tenemos formas en esta zona. Si hago un doble clic voy a desprender otra opción que tiene la forma de creación. Claro, podríamos crear directamente acá, pero la verdad es que es bastante complejo la creación e insisto, por la expertise que cada uno de ustedes tiene en el manejo de un software vectorial como es Adobe Illustrator, vamos a trabajar directamente, inicialmente en Illustrator, en el glifo, vale decir, en la creación del dibujo vectorial de la letra y eventualmente lo importaremos a esta zona. Así como puede haber otras personas que a lo mejor dibujan en AutoCAD, pero de AutoCAD va a tener que pasar a Adobe Illustrator y de Adobe Illustrator eventualmente a FontForge. Lo que tenemos en la zona superior, además de la regla, es que es una regla que viene en puntos, que es una unidad de medida, característica en las fuentes tipográficas, pero podría ser otra, no va a variar mucho. Lo importante aquí son las líneas que nos está entregando. Esta línea superior, o finalmente este cuadro final, es el área de trabajo del glifo. Por lo tanto, tenemos una línea superior M size, que es la altura total, la altura de las ascendentes, en el caso de las letras ascendentes fueran las más altas. Normalmente uno considera eh, M-size como la mayúscula, pero claro, ustedes ya se dieron cuenta que hay fuentes en las cuales la mayúscula es menos alta que la ascendente de las minúsculas. Entonces, pero eso indica esta línea. Y tenemos
una segunda línea, que es la línea base donde sabemos que va a ir el apoyo de la mayúscula y la minúscula, y tenemos una tercera línea horizontal, que sería el área o la línea de descenso. Vale decir que por ejemplo, en una letra G, la G puede llegar a descender hasta este punto. Y las líneas M6 finalmente es la línea de ascenso. En esta superficie, en esta línea, tiene que llegar el punto más alto de mi glifo. Entonces, ya sabemos que tenemos un área de desarrollo del glifo de 1000 por 1000. Ahora, nunca vamos a ocupar en el sentido horizontal esta totalidad, porque lo que está considerando esta línea es la distancia que existe con relación a la letra que sigue. Como ya sabemos qué significa el kerning, nosotros vamos a considerar un área en esta zona para el espaciado entre letra y letra. ¿Ya? Eh, entonces, como les digo, en, esta, en este cuadro de diálogo que responde a cada uno de los glifos, vamos a ir abriendo y vamos a ir importando un dibujo vectorial que vamos a traer desde Adobe Illustrator. Yo puedo, claro, puedo efectivamente ir seleccionando el glifo que quiero trabajar o simplemente con el teclado, si yo aprieto A, se me activó la letra A, si aprieto A mayúscula, vale decir Shift A, estoy haciendo y me estoy dirigiendo a las fuentes mayúsculas. Enter e ingreso en la letra. Otro elemento importante es que si ustedes se fijan, nosotros acá tenemos solamente 26 letras. Ustedes saben que ustedes trabajan con 27 letras porque ustedes consideran la letra ñ, pero la verdad es que la letra ñ no es una letra, es un carácter especial. ¿Qué significa eso? Que la ñ, déjenme buscar la letra ñ, que es un carácter especial. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? De hecho, no lo veo. Acá está, disculpe. Si ustedes se fijan, la letra ñ, la verdad, que no es una ñ, es literalmente una N con tilde. La figura que tiene sobre la N se llama tilde. Por lo tanto, este es un carácter especial, no es una letra. Entonces nosotros inicialmente vamos a hacer las 26 letras mayúsculas y vamos a hacer las 26 letras minúsculas. Y con esa N vamos a crear las ñes porque vamos a crear símbolos. Y el símbolo que tiene la N en su parte superior es efectivamente un tilde. De igual forma, para que no tengamos que hacerlo en posterioridad, sabemos que, por ejemplo, nosotros acentuamos y nosotros acentuamos las vocales. Si yo me voy aquí a la zona, aquí tenemos una A con un acute. Acute es un acento, ¿ya? Pero ese es un acento grave. Esta es la que usamos nosotros, que es una A con acute, vale decir una A con acento. Pero cuando nosotros vayamos a crear en una segunda etapa, es la acentuación de las vocales. La acentuación de las vocales va a trabajar con la letra A, que ya va a estar cargada, más el símbolo acute, vale decir el símbolo de acentuación. De igual forma, por ejemplo, la letra I es una letra I con un punto, con un dot. Pero si nosotros sabemos, por ejemplo, índice, nosotros tenemos que usar el acento en la letra I. Vamos a tener que usar un dot less I. El dot less vale decir una letra sin punto, vale decir una I sin punto. Pero en estos momentos, por lo que estoy viendo acá y ya trabajé, el dotless I, vale decir la I sin el punto, no existe. Entonces yo voy a haber cargado
por ejemplo, acute. Voy a haber cargado el signo para acentuar, pero sin embargo, no, si yo lo trabajara con esta I, el signo de acentuación se cargaría sobre el punto. Por lo tanto, yo necesito una I sin punto. Como no está, yo lo puedo buscar, déjenme buscarlo ver, go to, ir a, dot less y buscar, y la verdad es que me arroja un cuadro de diálogo que me dice que no existe, no existe esa. Por lo tanto, no se encontró el carácter less. Y, y ese es un problema, no es un problema. La verdad es que existen muchas fuentes tipográficas en otros idiomas, por lo tanto es un problema de codificación. Entonces directamente vamos a entrar a Raincode y en vez de usar el ISO 88591 Latin 1, que es el que está seleccionado, vamos a trabajar directamente con Latin Macintosh. Y ahí se van a dar cuenta que si bien nos cambió parcialmente el orden, ahora si buscáramos el .less i, lo vamos a encontrar y aquí se encuentra. Ahí se encuentra el .less i. Fijan, .less i. Es una i sin punto, ¿ya? Entonces, inicialmente lo único que haremos es abrirlo, entender un poco cómo desplazarme dentro de la interfaz, que insisto, puedo ir seleccionando o doble clic, puedo hacer doble clic, o directamente, ya seleccionado el glifo a trabajar, intro, se me despliega el cuadro, y de aquí vamos a importar inicialmente. Pero, como les decía, lo teníamos que entender inicialmente que esta es, finalmente, nuestro renglón tipográfico. Ya les explicaré qué es el renglón tipográfico y lo van a entender directamente. Si yo quiero deseleccionar, escape, salí. Ya, entonces lo único que hice es entender que nosotros básicamente vamos a trabajar aquí en guardar como, seguramente sí, también. Les aviso al tiro, por si les llegara a pasar. Así como ya advertí que tuve que cambiar la codificación en codificación, Raincode, y dejarlo en Latin Macintosh, también me voy a asegurar que esta codificación me permite la acentuación. Y para ello voy a ir a preferencias, en archivo, preferencias, voy a ir a generalidades, argumento, se me perdió. Eso pasa, jóvenes, cuando uno empieza a envejecer y se empieza a quedar cieguito. Eh, preferencias y acentos. Tienen que asegurarse porque por defecto eh, viene desactivado el Prefer Spacing Accent. Tienen que asegurarse que está activo, ¿ya? Asegúrense, cuando cambiaron de codificación, ir a archivos, ir a preferencias, abrir los acentos y asegurarse que estén on, que estén activos. Ya tenemos configurado nuestro FontForge para poder empezar a desarrollar la fuente. Como les digo, inicialmente tenemos que entender eso solamente. Después volveré a explicarle los atributos de fuente muy rápidamente dentro de generalidades para entender qué me está diciendo esto que dice ascendente. Ya me imagino que ya entienden que los atributos de la fuente, en estas generalidades, este 800 indica que desde la línea base, las ascendentes, vale decir hasta el M6, mide 800, y las descendentes, desde la línea base hacia abajo, mide 200. Todavía no sé si esto me sirve o no. Lo único que sé es que, claro, el M6, la línea de altura, tiene 1000. Y tiene 1000 por 1000. Es un rectángulo de 1000 por 1000. Pero a nosotros lo que siempre nos importa es la vertical. Vale decir, el renglón tipográfico
la posición de la línea base, cuánto mide el ascenso y cuánto mide el descenso. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Si yo me voy a algún glifo, estoy diciendo que desde la línea base tengo un ascenso y que desde la línea base tengo un descenso, ¿ya? Entonces, en esta área me tiene que estar entrando mi glifo desarrollado. Entonces, como ya más o menos sabemos qué vamos a hacer aquí, en esta, insisto, en una interfaz bastante amigable y bastante sencilla, nos vamos a ir directamente hacia Adobe Illustrator, donde inicialmente, claro, vamos a crear nuestra propia fuente. Ustedes ya saben que en Adobe Illustrator una gráfica de este tipo la pueden hacer con plumas si están trabajando una tipografía sans serif recta, una tipografía serifa, lo pueden trabajar con la herramienta de pluma para realizar curvaturas como las que yo he realizado, pueden trabajar una tipografía en función de formas, si la letra es tremendamente ortogonal, y trabajar con formas rectangulares, circulares, o dibujarla, sencillamente dibujarla en forma muy sencilla, pero la herramienta con la cual creen finalmente no tiene importancia. Mm, en la medida que ustedes la logren controlar y manejar bien. Yo he simplemente trabajado con trazos curvos para poder realizar una tipografía que presenta curvatura. Es una tipografía creativa, no tiene mucha aplicación práctica. Piensen en la practicidad de la fuente que vayan a crear. Esta es una fuente creativa, no es script. Script es aún más compleja porque tendría que trabajar las ligaduras. Una sans serif o una serifa son tipografías dúctiles hasta el día de hoy, y si tú estás pensando en el desarrollo de un párrafo de textos muy extensos, mientras más sencilla sea la tipografía, va a ser más legible, más visible, va a provocar menos fatiga. Aquí como quizás, claro, nos queremos entretener y entender cómo funciona el manejo de la creación de la fuente. eh, Inicialmente, claro, crean y creen en forma muy libre. ¿Qué consideraciones tengo que tener inicialmente? Que claro, cuando yo hice aquí los números, hice las mayúsculas, hice las minúsculas, consideré una modulación. ¿A qué me refiero? Ya sabemos que cada uno de estos glifos está al interior de un recuadro, es un recuadro. Eh, y la modulación habla de la inclinación que tiene la tipografía, el área interna básicamente. Ya vieron que hay tipografías rectilíneas, verticales y otras que presentan inclinaciones. Y estoy hablando de una fuente regular, no estoy hablando de la letra cursiva, porque eso va a ser una opción en posterioridad, una opción de otro software como Word, por ejemplo, en que trabaja la letra regular, la inclina. No, yo estoy trabajando una letra regular, pero que tiene una modulación inclinada. Y estoy considerando un área para no escaparme, tener letras todas muy verticales o otras muy horizontales. No, estoy trabajando un área asignada visualmente. Esto se hace siempre, siempre, en forma muy visual, en forma muy libre. Para ello, obviamente, eh, voy a trabajar voy a trabajar con líneas guías, sin lugar a dudas. Y voy a trabajar con todas las líneas guías que me permitan mantener una proporcionalidad. Y yo partí trabajando obviamente una mayúscula porque uno piensa en teoría que la mayúscula es la mayor altura. Entonces, con Alt y Scroll, estoy agrandando, no estoy usando Zoom, eso es una forma de hacerlo. Alt, Scroll. Y si fíjense que he colocado una línea guía base, he colocado una línea de altura. No se preocupen, uy, sí se está saliendo, ¿por qué se está saliendo? ¿Por qué se está saliendo? Eso ya lo veremos también en forma inmediata. Sabemos que las tipografías, cuando son curvas, van a tener una mayor altura y no van a ser todas exactamente igual si la letra fuera cuadrada. Son cosas
perceptuales. Ya, pero sí, ¿a qué me refería antes? Que yo puse líneas guía, estas líneas guía me están dando una altura, es la misma altura que yo establecí para los números, que tienen la misma altura de una mayúscula, y eventualmente la minúscula, ahí es donde ya tengo que tomar una primera decisión. Fíjese que, claro, cuando desarrollo las minúsculas, ¿qué voy a considerar? La proporcionalidad perceptual que existe entre la A y la A mayúscula y la minúscula. No puede ser tan pequeña si yo redujera este formato y, por ejemplo, y trabajara a una altura eh, de relación mayúscula-minúscula de ese tipo, porque se produce una desarmonía de tamaño. No existe una norma, obviamente, pero claro, perceptualmente yo soy capaz, por mi sensibilidad como diseñador, de detectar una armonización proporcional. Finalmente, ¿qué es lo que hemos colocado acá? La línea base, hemos colocado la línea X. Ustedes saben que la línea X, la altura X, es la altura de la minúscula, que me ha permitido estandarizar la altura conservando una modulación en cada una de las fuentes, bastante regular. No quiere decir que sea perfecto, no es como lo que hicimos antes con la geometría perfecta. No, es totalmente libre. Eh, ¿Ya? Pero como les digo, si ustedes se fijan aquí, la letra B está hecha a partir de un trazado, es un trazado. Eh, o por ejemplo, déjenme mostrarles, desplazarme con control y scroll, me desplazo en sentido horizontal, alt y scroll, agrando o achico. Y si quiero desplazarme en vertical, es shift scroll, por si acaso, por si no lo recuerdan. Vean como la letra F tengo un trazado, un segundo trazado y tengo un tercer trazado. Y de hecho aquí la debo haber borrado en algún momento también. Y yo tengo otras líneas guías, por ejemplo, aquí tengo una línea guía para conservar una altura de ciertos remates de las mayúsculas, las minúsculas también. Se fijan, aquí tengo otra línea guía que no es ni la base, ni la de descenso, ni el ascenso. No, es simplemente una línea que me permitió ir ordenando y hacer ciertas terminaciones de letras. ¿Se fijan? Aquí la K, la H, la F. Es una línea guía que me permitió ir generando un cierto orden en, en las tipografías. Fíjense como si, en mi caso, la letra mayúscula es ligeramente más alta que las minúsculas. Sabemos que la mayúscula podría ser más pequeña y la minúscula ser la mayor. Lo importante es que esa línea que yo tengo en esa zona superior es la línea M, la línea de máxima altura, ¿ya? No necesariamente es ascenso o mayúscula, es la línea de altura máxima, ¿ya? Ya me van a entender. Así como aquí tenemos la línea de descenso. La J, la G tienen una línea de descenso. Y si ustedes se fijan, aquí yo he marcado eh, una altura total. He marcado desde el descenso hasta mi máxima altura, hasta mi altura M. Eso finalmente es el renglón tipográfico. Estos son los mil. Esto, desde este punto a este punto. ¿Ya? No es la apariencia de la tipografía. Déjenme mostrárselo para que me lo entiendan bien. Eh, sí, aquí yo lo he copiado, por si acaso. Eh, Cuando tú escribes, cuando tú le das a una tipografía y dices, por ejemplo, la A que yo escribí con tipografía aquí, tiene un carácter de 24 puntos. Sí, pero 24 puntos, o 12 puntos, o 6 puntos, o 8 puntos, o 14 puntos, es el renglón tipográfico. Es la distancia total, el área donde está el glifo. No es la apariencia del glifo. Esos 24 no significan que la
A desde su punto más alto a su base tenga 24 puntos o 12 puntos. No, el renglón tipográfico tiene 24. Esto que tenemos aquí, perdón, eh, esta área, si ustedes se fijan, miren, esa área que queda en negro cuando yo selecciono la tipografía, ¿ven? Esa área es el renglón tipográfico. Eso es lo que FontForge me dice que son 1000, ¿ya? 1000. Por lo tanto, yo necesito una línea de descenso, necesito una altura X, necesito una altura de mayúscula y necesito la altura de ascenso, ¿ya? Esos son los elementos base. Esta es una fuente creada, esta es una fuente, eh, veámosla al tiro, veámosla, una Medium Pro, regular, cuerpo 24. Si yo me acerco, esta fuente ya ha sufrido una corrección perceptual. ¿Qué significa eso? Algo que ya en algún momento yo les dije. Si la tipografía tiende a ser cuadrada, toda forma cuadrada se percibe más grande que una forma circular. Por lo tanto, todas las letras circulares van a ser ligeramente más grandes que mis letras de forma cuadrada. Así como si esta A tuviera su remate en un vértice, en una punta, las formas triangulares, como la B, como la W, van a ser más altas. Por ejemplo, déjenme ver si lo tengo aquí. Aquí está. Si yo hago tres formas, cuadrado, círculo y triángulo, a una misma altura, perceptualmente el círculo se ve más pequeño que el cuadrado y el triángulo se ve más pequeño que el cuadrado, así como el círculo se ve más pequeño que el triángulo. Por lo tanto, esas son correcciones perceptuales que yo le voy a tener que generar a mi fuente dependiendo si es sans serif, si es serif, si es una tipografía creativa, si es una tipografía script. Eh, ¿Ya? Y son correcciones perceptuales. De igual forma, entender que lo que finalmente yo veo de una fuente no es la altura total. Estoy viendo la apariencia visible de la fuente de un renglón tipográfico que es mayor a lo que yo percibo. ¿Estamos? Entonces, como les digo, inicialmente, antes de hacer la corrección perceptual de la fuente, antes de aquello, yo simplemente voy a dibujar a partir de una línea base, de una línea de altura. Luego voy a establecer la relación de la altura de mi mayúscula con mi altura de una minúscula y voy a establecer una altura X. No estoy hablando de una unidad de medida exacta, no, esto es perceptual, esto es visual. ¿Ya? Cuando ya terminé, de hecho aquí ustedes se dieron cuenta que yo había trabajado la letra ñ, pero la dibujé simplemente como un elemento de referencia o porque simplemente yo estaba trabajando el tilde. Después esto ni siquiera lo voy a tener en la próxima imagen que les voy a mostrar. Eh, claro, o sea, aquí yo las trabajé. De hecho, la voy a borrar porque no... De hecho, ese tilde, finalmente me quedé con este tilde, que era bastante mejor como elemento formal que el tilde que tenía aquí en la ñ. Minúscula. ¿Ya? Entonces, como les digo, trabajar en forma muy libre con la herramienta que ustedes necesiten, pero claro, una vez que yo ya he dibujado la totalidad de las fuentes, la totalidad de las fuentes, he dibujado al mismo tiempo la totalidad de todos los símbolos, aquí me faltan a mí muchos símbolos por crear, no los tengo todos, eh, voy a ir a al segundo paso, donde me tengo que asegurar, porque por ejemplo, ¿qué pasa si yo hiciera, por ejemplo, estuviera creando una fuente y lo hago en base a formas geométricas en Illustrator? Controlo, ya, esta es una O. Y efectivamente la O la estoy haciendo porque la quiero que se vea gruesa.
de 16, una O intensa. Sí, pero lo que hemos hecho aquí es una forma que a Fontforge le complicaría mucho, porque finalmente esto no es una forma, esto es un trazado. eh, y lo que leería el Fontforge finalmente, si yo lo importara directamente de esta forma, déjenme seleccionar, perdón, voy a seleccionar aquí. Esa forma finalmente la leería como un sólido, vería un punto negro. Independiente si yo en Illustrator le apago, elimino el relleno y lo dejo vacío. Y, entonces, claro, primero, insisto, yo simplemente voy a dibujar y dibujo en forma muy libre, controlada al mismo tiempo, con ciertas líneas de altura, como les digo, línea de descenso, línea de ascenso, eh, posición final de la mayúscula, línea X o altura X, y una vez terminado aquello, me voy a asegurar. Por ejemplo, voy a tomar mi fuente desarrollada, insisto, esto ya cuando ya tengo todo perfectamente dibujado, ya me decidí, no le voy a hacer más modificaciones, por lo tanto me voy a ir a objeto, y en objeto voy a ir al trazado y voy a contornear el trazado. Si ustedes se fijan, cuando contorneó el trazado, hizo el trazado exterior, hizo el trazado interior, y claro, me generó todos estos cruzamientos internos. Entonces, claro, primero tengo que ir a objeto, trazado, crear contornos de trazado, pero luego voy a ir a busca trazos, y en busca trazos voy a unir. Y si ustedes se fijan, con el busca trazo, unir, en modo de forma, unir, ¿qué es lo que hizo? Eliminó todos esos elementos internos de cruzamientos de forma y me dejó solamente el perímetro externo y el perímetro interno. Ya entonces, como les digo, no importa cómo ustedes lo vayan a dibujen finalmente, pero voy a tener que, obviamente, eventualmente, o irme a trazado, contornear trazado, luego ir a buscar trazos y unir la forma, porque yo quiero una forma. Eh, ¿Ya? Y si ustedes se fijan en forma, finalmente me queda sin trazo, sin contorno, y me queda solamente un relleno. Me quedó solamente el relleno cuando hice esa operación. Ahora sí, si ustedes no tienen el buscatrazo o alinear o transformar, que lo vamos a usar también, recuerden que esos elementos se encuentran en ventana y busco eh, la herramienta que yo quiero manejar. Ya, entonces una vez que ya tenemos, voy a ir al otro archivo, cuando ya tenemos dibujado, insisto, con todos sus componentes que pueden ser todos independientes, voy a seleccionar todos esos elementos, voy a ir a objeto, voy a ir a trazado, voy a contornear trazado y ese contorno de trazado voy a ir a busca trazos y voy a unir para generar una limpieza de la forma. Entonces, en ese momento, lo que yo voy a tener, déjenme empequeñecer esto, yo simplemente he abierto el mismo archivo, pero aquí yo ya tengo todas las fuentes con su contorno de trazado unido, ¿ya? No es distinto al anterior, es exactamente el mismo, pero ya he unido todos los trazados mediante la herramienta busca trazo unir. Ya espero que les haya quedado claro, insisto, que es el renglón tipográfico, que significa ese 1000 por 1000 que traigo desde FontForge. Y, y cuando uno escribe, si cuando uno escribe eso existe, lo que pasa es que uno generalmente no tiene conciencia de que el área de la A tiene esa distancia y no es lo que yo veo de la A.
que tenemos que pasar por una instancia de corrección perceptual también, y no tiene una normativa, no tiene una estandarización. Ya, entonces, para que no me sigan molestando, fíjense como en este caso lo que yo he hecho es que coloqué unas líneas auxiliares, son líneas, y si son simplemente líneas independientes, que yo eventualmente tengo las guías bloqueadas por si acaso, agrupé, simplemente agrupé ese trazado, y ese trazado es la altura máxima, vale decir, la altura M, ahí están los 1000, tengo una línea de altura X, tengo una línea base y tengo una línea de descenso en estas líneas auxiliares que he trazado. Déjenme ocultar las guías. ¿Se fijan? Tengo la altura máxima, que es mi altura de mayúscula. Ni siquiera voy a marcar la altura donde está llegando mi ascenso. Déjenme mostrárselo. ¿Se fijan? Mi ascenso es ligeramente más bajo que mi altura M o que mi mayúscula. Eh, Déjenme volver a ocultar las guías. Entonces sí, yo he generado una, unos trazados base que me permiten entender estas alturas, estos distanciamientos de ascenso, descenso y línea base que yo voy a importar. ¿A dónde? Cuando ya tengo mis mayúsculas listas, cuando ya tengo mis minúsculas listas, voy a abrir un nuevo archivo, un nuevo archivo que mide 1000 por 1000. Voy a trabajar en píxeles, por lo tanto, si la regla está activa, como botón derecho, este cuadro que tengo de 1000 por 1000 son 1000 por 1000 píxeles. Eh, Mi fuente también está en píxeles, podría haber estado en centímetros, porque yo la dibujé en centímetros, pero ahora yo necesito que estos archivos estén en la misma unidad de medida, ¿ya? Entonces, estoy aquí. ¿En qué unidad de medida estoy trabajando? Estoy trabajando en píxeles, píxeles, píxeles. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar este trazado, por ejemplo, porque quiero crear en FontForge, por ejemplo, ya creemos la letra A. Voy a crear la letra A. No es que aquí existan 1000, si aquí ni siquiera sé cuánto mide. Voy a copiar, control V, la fuente y mi esquema. Me voy a ir a mi nuevo archivo que sé que mide 1000 por 1000. Voy a pegar la fuente. ¿Se fijan? Simplemente pegué esta pequeñita. Entonces me voy a ir a transformar. Me voy a asegurar que, que esté activo el candado. Si no está activo el candado, la altura que yo modifique de estos 64 píxeles, claro, lo puedo llevar a 1000, pero va a seguir estando en 25 en ancho. Si está bloqueado con un candado, lo que yo le haga a la altura le va a ocurrir al ancho. Entonces le voy a decir que la altura son 1000 píxeles y me va a llevar la letra a una altura de 1000 píxeles, vale decir, al área de trabajo de FontForge. Y así se me va a ingresar mi fuente. Cuando ya hice eso, obviamente, yo generé unas guías, ¿ya? ¿Se fijan? Perdón, control Z. eh, Déjenme ver si están... Ya, están bloqueadas. Claro, si yo tomo estos elementos, claro, los voy a ajustar, pero miden 1000. ¿Se fijan? Miden 1000. ¿Dónde voy a posicionar estos elementos? En este costado. Pero el trazado lineal y la fuente no. Este trazado que me sirve a mí como auxiliar,
para poder generar una transformación con la distancia de descenso y la línea de ascenso y la altura X y la línea base, lo voy a suprimir y voy a colocar en la arista izquierda, la voy a pegar, porque esta es la distancia que me va a permitir generar una modificación del kerning. Esto es lo que yo voy a controlar finalmente entre distancia entre una letra y otra. Entonces, ¿qué hacemos ahora? De partida, ustedes saben que si yo me voy a este icono que es de la mesa de trabajo, voy a achicar un poco la mesa de trabajo, no va a afectar en nada. Si lo que me importa a mí, lo que no puedo alterar es la altura, ¿ya? Pero lo que yo necesito saber es a qué altura está mi línea base y a qué altura tengo yo el descenso. Voy a tomar una línea, chip sostenido, y voy a medir cuánto es esa altura. 328.43. 328.43. O sea, 329. ¿Ya? La línea que va de la línea base hasta mi descenso es 328.462. 329. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Antes de hacer el siguiente proceso. Que en esta letra A voy a ir a elemento, atributos de fuente, y le voy a decir que el descenso es de 328.42 o 328, 329. Si yo altero 329, ¿cuánto tendrá que ser el ascenso? Voy a tener que restar 1000 menos, déjenme llamar a la calculadora porque mi cerebro no da para tanto. Calculadora, a 1000, que es la altura máxima, le voy a restar 329. Por lo tanto, tengo un ascenso de 671. Por lo tanto, el ascenso es 671. 671 ascenso, 329 descenso, me da un total de un M6 de 1000. Ok, por lo tanto, cuando yo abra ahora esta letra, he cambiado la posición de la altura de la línea base y he cambiado la altura del ascenso y el descenso. La base es la que he modificado. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, que lo volvemos a Adobe Illustrator, a nuestro archivo de 1000 por 1000. Esa línea ya la suprimo porque lo que me interesaba saber era simplemente la altura de la línea base hasta el descenso. Como ya la tengo posicionada, pegada a este borde, pegada a la línea base, si tengo que aún ajustar un poco esta altura, lo voy a hacer, no hay ningún problema. Pero, ahora, obviamente, el glifo A minúscula lo voy a guardar como. Y esto tiene que ser ya glifo A minúscula. Y lo voy a guardar en un formato SVG. ¿Dónde? ¿Dónde lo voy a guardar? En mi caso, yo lo voy a guardar en el curso de tipografía. He creado una carpeta que se llama Fuente París, porque así denominé la tipografía, les digo al tiro, si ustedes se fijaron en la mayúscula, es una torre Eiffel. Eh, ¿Y dónde? Voy a haber creado una caja de minúsculas, una caja de mayúsculas, voy a haber creado una caja de símbolos de números, una caja
de caracteres especiales, ¿ya? Entonces, claro, tendría que crear primero una carpeta de mi fuente tipográfica, una subcarpeta de caja de mayúsculas, caja de minúsculas, símbolos y números y caracteres especiales. Por lo tanto, selecciono, en este caso, es una minúscula, y la letra A. Le digo usar mesa de trabajo y guardo. ¿Por qué le asigno usar mesa de trabajo? Porque con ello me estoy asegurando que me lea la proporcionalidad de los 1000 de altura. No es que vaya a pasar siempre, pero si yo no lo usara, probablemente o en alguna oportunidad pudiera pasar que la A se me va a agrandar. Y se me va a agrandar para llegar a 1000. No, aquí yo le estoy diciendo, al usar la mesa de trabajo, que me relacione esta altura que yo tengo en esta zona. Y voy guardando, ¿ya? De momento yo no lo voy a guardar porque yo ya tengo la letra A, la tengo creada. ¿Ya? Entonces, si ya creé la A, suprimo la letra A, vuelvo a mi archivo, voy a desplazar, ¿qué cosa? Mis líneas auxiliares, la letra B, voy a seleccionar, selecciono tanto mis líneas auxiliares como mi letra B minúscula, la copio, voy a 1000 por 1000, lo pego, ¿ya? Lo pego, ¿y qué hago? Me voy a transformar, voy a la altura que está relacionada con el ancho, le doy 1000, que es la altura total, y ahí está escalado mi letra B. Elimino el trazado auxiliar y coloco la B en la posición que corresponde. Me voy a guardar como y lo guardo como la letra B minúscula, por lo tanto en la caja de minúsculas, y como SVG. ¿Qué es el SVG? Recuerden que SVG es Skeleton Vectorial Graphic, vale decir un gráfico vectorial escalable. Y lo guardo como una letra B, con mesa de trabajo. ¿Cómo me aseguro si yo lo guardé con mesa de trabajo o no con mesa de trabajo? Fíjense que aquí todas las letras que yo tengo guardado están con A-01. Ese 01 es la mesa de trabajo 01. Y es un archivo SVG, un gráfico vectorial escalable. ¿Ya? Entonces, ya tengo estos elementos. Y sí, lamentablemente o afortunadamente, voy a tener que ir guardando una a una, tanto las minúsculas, eh, déjenme checarlo, lo voy a mover, fíjense que aquí tengo las mayúsculas y el trazado, y fíjense que sí, el trazado es el mismo trazado, es el mismo trazado de la línea base al descenso, la mayúscula no tiene descenso, pero claro, tengo que considerarlo para decirle al escalarlo que de aquí, desde ese punto hasta este punto hay 1000 píxeles, ¿ya? Igualmente los números, fíjense, estoy considerando la altura M, la altura X, la línea base y la línea de descenso, que es el renglón tipográfico. ¿Sí? Y es así de sencillo. Ahora sí, para aquellos que se pregunten, profe, ¿y no habrá una forma más sencilla de escalar todo al mismo tiempo? Sí la hay. ¿Es más seguro ir uno a uno? Por supuesto. Pero si ustedes se dieron cuenta, cuando yo me fui y transformé
de mi archivo base, que me dice que esta fuente mide 22.308 píxeles, eh, yo lo escalé, ¿sí? Voy a volver a tomarla, voy a volver a tomarla, voy a ir a los 1000 por 1000, déjenme eliminar esa línea, déjenme pegar aquí, eh, no estoy seguro, déjenme asegurarme para no cometer un error. eh, Shift y spinner hacia la izquierda, desplazamiento rápido. Desplazamiento rápido. Diablos. ¿Ya? Tengo el trazado, tengo la A. Voy a copiarla. 1000 por 1000, voy a pegarla y lo llevo a 1000 píxeles. 1000 píxeles. 1000 píxeles. ¿Se fijan qué pasó ahí? Torpezas que uno hace. Torpezas que uno hace. ¿Qué no tomé? Trazado. Disculpen, estoy cansado. Trazado. Trazado, letra A. Luego copio. Espero que lo haya copiado bien. Voy a 1000 por 1000. Ahí sí. 1000 por 1000. Escalo. Cuando yo pasé de esta forma y escalé, en este caso en forma individual, lo que yo hice fue un escalado, por supuesto, pero hice un escalado proporcional. ¿Qué significa eso? En mi formato base, mi letra A mide 22.3 píxeles y acá tengo una letra A que está en 343.21 píxeles. Pasé de 22 a 347 píxeles. Entonces, si yo quisiera seleccionar todos mis glifos, absolutamente todos mis glifos, teniendo ya el cambio de escala, yo puedo efectivamente seleccionar todos estos glifos, todos los glifos, y transformarle la escala a todos los glifos. Pero sabiendo que efectivamente cuánto es la proporción que va con mi letra inicial de los 22 a los 347. Entonces voy a tener que usar una regla de 3. 22.3 es el 100% de la letra. 347 es el valor X. Entonces, este valor por 100 dividido por 22.3 me va a dar el porcentaje que creció la fuente. Si yo ya tengo el porcentaje por una regla de 3 de cuánto creció esta letra A, claro, en ese momento yo puedo seleccionar todas estas fuentes, todas las fuentes, irme a escalado, a transformar escalado y decirle que me creció de 100 al valor X que me dio la regla de 3. Y con eso, obviamente, no tengo que ir una a una, sino que voy a haber escalado solamente una letra
y después escalo todas estas letras. Lo que sí no me voy a saltar es que eventualmente, habiendo cambiado el porcentaje de escala, yo voy a tener que ir tomando cada una de estas letras, llevarla al formato de 1000 píxeles y guardar ese formato como la letra en particular en la carpeta que corresponde y como un formato SVG usando la mesa de trabajo. Guardar. Ok. ¿Ya? Entonces, en una primera etapa, lo que ustedes van a hacer, obviamente, inicialmente es dibujarlo. Y cuando ya tengo todo dibujado, cuando ya tengo todo escalado, cuando tengo entendido ya el renglón tipográfico, la línea base, la línea de descenso, la altura X, la altura M, voy a abrir este glifo y voy a, déjenme hacerlo con algo para que vean que esto no es tan lento, pero yo ya lo realicé. Eh, Aquí tengo, déjenme, de hecho, déjenme, uy, no lo quiero, no quiero borrar la letra, eh, la B, déjenme borrar la letra B. Voy a borrar esta letra B, que insisto, hice el mismo proceso que hicimos antes. Cuando yo abrí la letra B, ya, eh, aquí está el cuadro, la línea de descenso, la línea base, tengo efectivamente la altura M, la misma que yo determiné en mi archivo Adobe Illustrator de 1000 píxeles, donde medí la línea base hasta la línea de descenso. Y, inicialmente, claro, recuerden que se fueron a los atributos de la fuente, fueron a generales y establecieron lo que me entregó Adobe InDesign como descenso, ascenso, para colocar la línea base, por si acaso. ¿Ya? Fíjense, borré la letra A, está en azul. Eso significa que no está guardado el archivo. Eh, Enter, voy a abrirlo, voy a ir a archivo, importar, voy a ir a las minúsculas en este caso, me aseguro que lea los SVG y claro, selecciono la letra minúscula, importar, acepto y apareció la letra A. La letra B, perdón. Ahora, si ustedes se fijan, está tremendamente complejo, ¿eh? Es complejo, compleja la forma que viene desde InDesign. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que me voy a ir a elemento y voy a simplificar la forma. ¿Se fijaron lo que ocurrió? Déjenme borrarlo. La complejidad, todos estos nodos que tiene la tipografía son altamente densos. Yo lo podría dejar así, pero la verdad es que si yo tengo 60 glifos insertos en el archivo empieza a complicarse mucho. La visibilidad de la fuente finalmente, al trabajar con ella en otro software, va a ser tremendamente complejo. Entonces yo tengo que ingresar la fuente, irme a elemento, irme a simplificar la fuente y simplifico la fuente. Y de igual forma, vuelvo a elemento y si le es posible corregir dirección, corregir dirección. Si no pudiera, no estaría activo, pero como está activo, puede corregir la dirección. Mi fuente es compleja, mi fuente es curvilínea. Si ustedes tuvieran una fuente eh, con verticales horizontales y hubiera un ligero desplazamiento en las verticales horizontales, el corregir dirección va a corregir el nodo. Por lo tanto, eso ayuda finalmente a la visibilidad de la fuente. Entonces, hasta esta etapa yo espero que no nos sea tan complejo. Recuerden que inicialmente tenemos que graficar en InDesign eh, todas las minúsculas, todas las mayúsculas y
los números y los símbolos. Pero de momento vamos a trabajar solamente hasta llegar a esta etapa. Luego vamos a ingresar los tildes, vale decir el acento, el acute, el acento diacrítico, así como la letra ñ, que es un tilde, o el dotless i, que es una i sin punto, que lleva un acento diacrítico. Ya, esos son caracteres especiales, caracteres complejos. Inicialmente, los simples. Que de simple, sí, no son tan complejos, pero sí es de largo procesamiento. Esto no es rápido. No vamos a trabajar directamente en FontForge. Primero tenemos que crear la fuente con ciertas líneas guías base, entendiendo el renglón tipográfico, dándole armonía a esa tipografía en su forma y modulación. Y claro, eventualmente, cuando ya tenemos esta etapa conformada con todos los glifos pertenecientes a la fuente, aquí faltan muchos, claro, ahí yo voy a ir a métrica, abrir ventana métrica y puedo probar la fuente. Y sí, recuerden que la fuente de momento no le hemos controlado el distanciamiento. Eh, Déjenme ver algo, a ver si me entienden, cuadrícula. Mostrar. ¿Se fijan? Lo que estoy viendo aquí es simple y llanamente eh, estoy viendo la línea base, estoy viendo la justificación izquierda y la justificación derecha, estoy viendo los 1000 píxeles, ¿ya? Y aquí el R-bedding me está diciendo que el término de la a la próxima tipografía o a la justificación derecha es 655, 734 en la letra B, 655.8 nuevamente en la A, déjenme cambiar ahí, voy a poner una I por ejemplo, es de 836. Ya, eso es una segunda etapa, o una tercera etapa, en que yo vamos a controlar el kerning, vale decir, el espaciado entre letra y letra, que eso tiene otra problemática mayor. Y sí, para algunos, aquellos que se están preguntando, eh, sí, los tildes son bastante más complejos, pero sí, los tildes en FontForge, así como en FontLab y otras aplicaciones, no se leen cuando tú escribes, por mucho que yo haya creado ya el acento. La ñ no, la ñ funciona, pero los tildes, perdón, los acentos, como por ejemplo el de la A que ya tengo aquí listo, déjenme ver si tengo otro con tilde, la U con tilde, con acento diacrítico, perdón, está listo. Mm, claro, tendría que seleccionar estas letras y para que vean la diferencia, déjenme activar estas letras, la U también la voy a activar, eh, la I, la I, la I, la I. Eh, este es un dotless. Aquí está la I acentuada, la ñ. Y si están activos y simplemente voy a métrica, abrir ventana métrica, claro, me muestra las tipografías que yo he seleccionado. Y ahí está la A, la U, la A. La acentuación de la A, déjenme desplazarme aquí. Eh, Ahí tenemos la I con punto y una I dot con acento. Pero insisto, el acento es un problema de una etapa, llamémoslo tercera etapa en realidad, es mayor complejo. Primero simplemente vamos a crear la
la fuente, mostrar la fuente, crear la fuente en mayúscula, minúscula, números en InDesign y hacemos el proceso de guardar en su caja de mayúscula, minúscula, caracteres especiales y los vamos cargando mediante la importación. Recuerden que para importar, déjenme abrir nuevamente una C para repetirles el proceso. Déjenme borrar, voy a suprimir. Me voy estando dentro de la caja de creación. Me voy a ir a archivo, voy a importar, voy a buscar la fuente. ¿A cuál era? La letra C, ahí está, me lo está indicando. Que yo he guardado previamente, es un formato SVG e importo la fuente. Y ahí está la fuente. Es una minúscula, está en la zona que corresponde, déjenme mostrárselo, déjenme ver si está por ahí. Déjenme desplazar esto. Para que vean la similitud entre un formato y el otro formato. Voy a suprimir, voy a pegar, lo llevo a 1000 píxeles, ok, le suprimo mis auxiliares, coloco la posición, ahí está la fuente. Si yo voy a lo que he creado, si ustedes se fijan, la relación de proporción entre la base y el descenso, entre la base y el descenso, entre la altura X y la altura M, es exactamente la misma. No hay un problema de distorsión o deformación en su configuración. Es más o menos la misma relación. Eso es para que se dieran cuenta. Recuerden que una vez ingresada, tienen que ir a simplificar, simplifican la forma y nuevamente elemento y van a corregir la dirección de la forma para ver si me corrige la dirección de nodos. Cierran este cuadro y para guardar su fuente, van a ir a archivo, porque voy a seguir trabajando en este archivo largamente. Voy a ir a guardar como. Le van a colocar su nombre, fuente Tajoma, ya. Pero es Tajoma y le tengo que asignar el tipo de archivo. Y el tipo de archivo es SFD. Si no le coloco eso por defecto, él lo guarda, pero no lo voy a encontrar. No lo voy a poder encontrar. Le asigno el nombre, busco la carpeta donde ustedes quieran guardar la fuente en tipografía, y le colocan su nombre y le colocan guardar. Primero, obviamente, busquen dónde lo van a guardar, por una cosa de lógica. Ahí lo van a guardar, le asignan el nombre, tajoma.sfd, que es el formato de archivo, y lo guardan. Guardar. Yo no lo voy a guardar porque no quiero alterar ni tener un elemento que no me sirve mayormente. No a guardar. Ya, insisto, yo ya he cargado toda esta fuente mediante el proceso que les acabo de explicar. ¿Es largo? Sí, es largo. Crear una fuente no es rápido. Entonces, de momento, niños, espero que les sirva. Obviamente, hay muchos pasos, hay muchos procesos, seguramente van a tener muchas consultas.
pero lentamente, lentamente. Primero, como les digo, es bastante libre el proceso porque tengo que simple y llanamente crear en Adobe Illustrator, en forma controlada, mediante líneas auxiliares, crear mi propia fuente. Y de momento, eso es todo. En un segundo video les explicaré cómo configurar el kerning de cada uno de los glifos, porque ustedes comprenderán que cuando yo veo y leo este code que acabo de escribir, claro, está totalmente distanciado y se me desprenden y seguramente si yo escribo otra letra va a sufrir un distanciamiento mm, X, se fijan, esta distancia es mayor que esta distancia. Y eso tenemos que controlarlo en forma visual. Mm, Pero como les digo, eso es una cuarta etapa donde realizaremos el kerning. Seguramente previamente vamos a crear los símbolos, vamos a crear las acentuaciones, vamos a crear caracteres especiales que requiere de otros procesos, pero que, insisto, no son tanto más complicados que lo que hemos visto recién. Entonces, de momento, eh, es todo.